Hola, en el vídeo de hoy hablaremos de la leyenda masónica Quattuor Coronati. Cuando hablamos de la leyenda de los Quattuor Coronati o los santos coronados, entramos en una nebulosa llena de confusión y misterio. Como silenciosos testimonios tenemos a la iglesia de los Quattuor Coronati en un barrio de Roma, el río Tíber discurriendo pausadamente por sus distritos y las catacumbas repletas de calaveras y huesos de la ciudad del Tíber. También tenemos dos códices en el Museo Británico, el manuscrito Regius y el manuscrito Arundel, como garantes de unos oscuros hechos en tiempos de los inicios de Roma. Y después, como corolario, una serie de logias masónicas con una larga tradición de continuidad, sobriedad y eficiencia ante la inexorable historia del mundo. Todo ello por encima de la tradición cristiana y muy especialmente de la Iglesia Católica, de pasar trazos de santidad ocultando las fuentes verdaderas de los hechos que conformaron dicha leyenda. Si quieres entrar en la leyenda masónica de los Quattuor Coronati, comencemos. Aquí podemos ver los testigos silenciosos de Roma. Por un lado, tenemos la iglesia de los Quattuor Coronati, el río Tíber en aquellos tiempos, y después aquí las catacumbas en donde, al parecer y según cuenta la tradición, terminaron los cuerpos de los cuatro coronados. Pero ¿qué encierra y qué nos dice la leyenda? Contada de forma sencilla, la historia se refiere a cuatro canteros a los que se les pidió que esculpieran la imagen de Esculapio para el emperador Diocleciano, pero se negaron porque como cristianos conversos tenían prohibido producir una imagen de un dios pagano. En consecuencia, Diocleciano ordenó su ejecución. El río Tíber, en aquellos tiempos, fue quien albergó durante un tiempo los cuerpos de los cuatro mártires que fueron tirados, como he dicho, al río dentro de una especie de ataúdes de plomo. Alguien los rescató y los llevó a las catacumbas romanas que hemos visto anteriormente. Históricamente tenemos estos datos ya que existen dos manuscritos, el manuscrito Regius y el manuscrito Arundel, que están en el Museo Británico de Londres. En el manuscrito Regius y en el manuscrito Arundel existen y conforman estas dos versiones sobre la leyenda de los cuatro coronados. Pero en realidad esta leyenda da paso a una serie de logias masónicas denominadas logias de estudio que llevan el nombre de Quattuor Coronati y que primero se funda en Inglaterra, en Londres, y después hay dos logias en principio muy importantes, una en Estados Unidos y otra en Sudamérica. Son las logias de estudio Quattuor Coronati. ¿Qué es una logia de estudios masónica? Bien, una logia de estudios masónica es unas logias determinadas y muy especializadas en el estudio de la masonería y de su historia. Se recopilan datos históricos, es decir, datos contrastados. La logia principal Quattuor Coronati, como hemos dicho, está en Londres y está en este edificio de Freemasons Hall. En Freemasons Hall
queda bien agrupado y bien condensado todo el saber masónico que de alguna manera se puede expresar mediante los trabajos de esta logia Quatuor Coronati de estudios. Evidentemente bien condensada, bien estructurada y al alcance de cualquier persona que desee investigar los fondos masónicos de Freemasons Hall. Los trabajos de las logias de estudio Quatuor Coronati reflejan, como hemos dicho, la historia veraz de la anatomía, es decir, de la masonería. Pero, en realidad, lo único que hacen desde el primer trabajo hasta el último, o todos los que se puedan hacer, es representar la tradición masónica de preservar la esencia de la masonería. Cuando los cuatro santos coronados, los Quatuor Coronati, dieron su vida por no, siendo cristianos en aquellos tiempos, por no construir o alabar una imagen pagana, lo único que estaban haciendo era representar el verdadero espíritu masónico que comenzó con el maestro Hiram cuando no se doblegó ante los tres compañeros traidores. Pero ¿cuál es el espíritu verdadero que nos anima hasta hoy en día a contemplar las logias de estudio Quatuor Coronati? Bien, estas logias de estudio tienen esta impronta tan personal porque reúnen de alguna manera y constituyen un factor decisivo en la identidad de la obediencia masónica y en el nivel formativo de sus miembros. Existen unas coordenadas que pueden variar según sean las logias conservadoras o logias liberales, pero en realidad hay unas coordenadas que son inamovibles. La francmasonería es una fraternidad iniciática que tiene por fundamento tradicional la fe en Dios, gran arquitecto del universo. La fe en Dios y gran arquitecto del universo está verdaderamente marcando la diferencia de la masonería liberal y la masonería conservadora. La masonería se refiere a los antiguos deberes, es decir, a los fundamentos de fraternidad, especialmente en lo absoluto respecto a las tradiciones específicas y a la regularidad de su jurisdicción. Por lo tanto, la francmasonería es una orden a la que únicamente pueden permanecer los hombres y mujeres libres, respetables, que se comprometan a practicar un ideal de paz, de amor y de fraternidad. En las antiguas, digamos, características y coordenadas, simplemente se hablaba de hombres. La francmasonería busca, a través del perfeccionamiento de sus miembros, que la humanidad entera se transforme de esta manera. La francmasonería exige a todos sus miembros la práctica exacta y escrupulosa de los rituales y del simbolismo, medios de acceso al conocimiento por las vías espirituales e iniciáticas que le son propias. La francmasonería exige a todos sus miembros el respeto a las ideas y creencias de todos, de los demás, y prohíbe en su seno toda discusión de orden religioso o político. Después de todo lo dicho y expresado, teniendo detrás nuestro la visión del Tíber antigua y de los cuatro y la imagen de los cuatro coronados, de los cuatro santos coronados, podemos llegar a la conclusión de que el actual venerable maestro o The Master, Andreas Onefors, que es el último presidente de la logia Quatuor Coronati, ha valido la pena. Es decir, si todos estos esfuerzos, toda esta leyenda, toda esta tradición y todos estos conceptos masónicos que han desembocado en las logias de estudios Quatuor Coronati ha valido la pena.
Así pues, las logias de estudio y muy especialmente las logias de Quatuor Coronati proporcionan a todo el mundo, a todos los interesados, un centro y un vínculo de unión para que el rigor que tiene que tener siempre en historia la masonería pueda prevalecer. Si te ha gustado este vídeo, ponle un like, dale a la campanita para recibir puntuales noticias de cuando subiremos otro vídeo de manual de masonería, y tienes que saber que debajo en la descripción siempre tienes una puntual información que se añade a lo que este vídeo nos cuenta, y también tienes la posibilidad de hacer alguna pregunta o alguna colaboración. Y al final de todo, como siempre, si no te has suscrito, este es el momento de suscribirte. Suscríbete.